Buenos días. Es jueves, es jueves 11 de diciembre y estamos analizando la semana política junto al periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día. ¿Qué tal, Omar? Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué- Fíjate, Juan Andrés, que el día de ayer se cumplían 80 años de el Premio Nobel de Literatura de nuestra Gabriela Mistral, la mamá madre de la poesía chilena. Se cumple un año más también de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en un año 2025 bien triste, ¿no? Con el genocidio en Gaza ahí, frente a los ojos, con también otra fecha bien brutal, 50 años, ¿no es cierto?, de el Plan Cóndor, que toca directamente, ¿no es cierto?, a América Latina y todas estas formas, ¿no es cierto?, de aniquilación implementadas desde una planificación que no era solamente nacional, sino que transnacional, y en donde la mano norteamericana no estuvo exenta de responsabilidad en eso. Son tiempos bien complejos y eso también se da, ¿no es cierto?, dentro del cuadro, en la semana, de un último debate que es el corolario de todo un proceso, por cierto, ¿no es cierto? Estamos hablando del proceso eleccionario, que tiene también otros elementos. Y en ese debate, el señor Kast, fíjate que lo hizo a usted más famoso, pues lo nombró casi su villano favorito, diría yo, ¿no? Eh, y lo que es bien curioso por lo demás. Uno lo puede leer desde muchos puntos de vista. Juan Andrés, ¿cómo ves tú esta situación, ¿no es cierto? Para que hagamos una mirada en lo que está ocurriendo en Chile, cuál es la evaluación que tú haces, ¿no es cierto? Desde el punto de vista político, ¿cómo se está cerrando esto previo al 14, a la elección del domingo? Mira, yo creo que lo primero que hay que señalar, creo yo, es cómo los sectores, yo no hablo de la ultraderecha, yo no comparto en nada esa definición, incluso hay gente de izquierda que es la ultraderecha, pero yo creo que son distintas expresiones de la derecha que quedan en evidencia que en lo estratégico y en lo táctico se ponen bastante de acuerdo, punto. Esa es la realidad, es un hecho, no es la opinión mía de Juan Andrés Lago, esa es la realidad. O sea, los que tanto han hablado y sostenido mediante pacto transicional, incluso desde la izquierda, ¿no es cierto? Que aquí hay derecha democrática versus derecha no sé qué cosa. Bueno, asumamos lo que eso ha significado en concreto, porque tampoco, yo lo vuelvo a repetir, mi posición por lo menos, nadie puede decirme a mí que yo no soy una persona que dialoga abierta e intensivamente con los distintos sectores políticos, incluso con los más adversarios, con los más adversarios. Ese no es el problema. Tampoco el problema es que no haya que dialogar, porque aquí se ha metido una chiva asquerosa, perdona la expresión, de que aquí el diálogo, y no. Si el tema es cómo llegamos a esto, cómo llegamos a que en este momento quedan unos días, pero más allá del resultado, ¿ah? Incluso más allá del resultado, porque ya hay un resultado parlamentario, hay un resultado municipal, gobernaciones regionales, cores. O sea, no miremos para el techo. En los análisis que hay que tratar de ver la realidad, no la ficción. ¿No? Efectivamente, hay que asumirlo así, hay un incremento notable y significativo de la derecha en representación electoral. Parlamento, municipios, gobernadores regionales, en fin. Y esto viene de un tiempo, esto tampoco que sea reciente. Y yo creo que va en la dirección en definitiva, de un sector que toma con fuerza eh, la impronta de avanzar incluso mucho más allá de lo que ha hecho Milei en Argentina,
mucho más allá, porque aquí efectivamente también es un hecho. Lo que está haciendo Milei en Argentina, amparado en el FMI y en el gobierno de Trump, lo hizo aquí en Chile la derecha y el imperialismo norteamericano con el golpe. Ya está hecho y no ha cambiado sustancial ni esencialmente. No ha cambiado. Llevamos una especie de transición a la democracia que nunca culmina. Llevamos décadas y décadas y décadas. Y más bien estamos frente al riesgo de una regresión relativa, entre comillas, porque yo quiero remarcar algo más. Aquí lo que hay, y ya la conducción estratégica y táctica de la derecha está en esa dirección, ¿no? Es profundizar todo lo que que haya que profundizar para eh, incrementar la acumulación de ganancias de capital financiero especulativo, no es reducir el Estado, porque el Estado chileno sigue siendo subsidiario y sigue siendo el mismo Estado esencialmente que se instaló después del golpe y que en los 90 para adelante han habido algunos cambios, pero no muchos, no sustantivos. La arquitectura, el asentamiento sigue siendo el mismo, sino cómo se explican las concesiones, cómo se explican un montón de cosas. Mire, si el binominal se echó abajo porque hubo protestas, porque hubo 2011, porque hubo cierto acuerdo que ahora quieren rectificar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que para mi gusto es necesario remarcar. Claro, aquí hay gente progre que dice, no, si la alternancia es parte de la democracia. Bueno, ocurre que la alternancia es parte de la democracia y estamos donde estamos. Entonces uno dice, no es que el problema sea la alternancia, ese no es el problema, esa es otra chiva que se mete, como si la alternancia fuera una especie de casus belli, cuestión de principios de la democracia. No es real, eso es falso. Angela Merkel estuvo hasta que se fue porque se cansó, porque dijo que no quería seguir, y ahí no había alternancia, y ahí nadie de los progres de aquí y de otros más hablaban de que está no sé cuántos años Angela Merkel. No, no, el problema que tenemos en Chile en este momento es que y eso es lo que hay que tratar de explicarse. Y el domingo en la noche, y el lunes y el martes va a haber que hacer un análisis muy descarnado. Yo no soy de los harakiri, ni esto, ni tampoco de los que aprietan los dientes. No me gusta esa figura para el análisis. O sea, el análisis tiene que ser para poder explicarse y entender por qué y cómo ocurren las cosas. O sea, y aquí tenemos un punto de realidad. Este es el punto que yo quiero remarcar y que incluso va más allá del domingo. O sea, aquí tú tienes una derecha económica, política, transnacional, un imperialismo norteamericano con nombre y apellido, que pasan por arriba del derecho internacional, que definen quién es o no dictadura, que bombardean, que asesinan, porque asesinan, ¿no? Mandan a matar. Eso es lo que se está imponiendo por este sector en el planeta y por este sector en nuestro país, ¿no? Entonces yo lo que creo que hay que dimensionar porque el resultado del domingo sobre la base de este análisis procesal que intentamos hacer, eh, va a haber que seguir profundizándolo con mucha urgencia, porque insisto, aquí ya hay una elección parlamentaria, ya hubo una elección municipal, gobernadores, core, y los resultados son los que son, eso no va a cambiar. En 4 años no va a cambiar, si ahora lo que viene es la presidencial con estas características. Entonces, claro, una derecha que tiene un diseño, una direccionalidad estratégica, una direccionalidad táctica, que yo no sé, pues ya hasta cuándo se va a tratar de sostener este concepto de pacto transicional, que es una de las causas que explica por qué llegamos a esto. La forma que tuvo el pacto transicional explica por qué llegamos a esto. Explica por qué gente como Fernando Flores, como el señor Rabinet, como el señor Garretón, hoy día terminan apoyando a Kass. Estoy hablando del líder del ultraizquierdista Mapu, del cual fui parte. A mí no me vengan con cuento, conozco bien esa historia. No la voy a renegar, pero fui parte. El líder de ese polo revolucionario pre-golpe en Chile era Garretón, Altamirano, Miguel Enríquez. Miren dónde está Garretón hoy día. Hay gente radical, histórica radical, que están apoyando a Kass.
Entonces yo lo que creo que ese famoso centro que no existe, que electoralmente es una pura chiva y sigue siendo chiva, porque los del pacto transicional, los noventeros, los nostálgicos, los noventeros persisten e insisten en que el voto de centro, no hay voto de centro, no existe el voto de centro. ¿No? Ya voy a referirme a eso, pero esas características del pacto transicional se están desplomando y por el lado de la derecha el desplome desde el punto de vista electoral relativamente significativo es la baja que tienen UDI y Renovación Nacional, Evópolis, que quedó ilegal porque le sacó nada de votación. Ese es el cuadro de esta derecha que va a la embestida, que va a seguir adelante, que tiene como objetivo un entendimiento mucho más profundo con Estados Unidos, con la OTAN, con los grupos transnacionales, ¿no? Con los que están disputándole mercado a mercado a inteligencia artificial mediante a China, a Rusia, a India, a los países del BRICS, en fin, ¿no? Entonces, claro, esta figura que tuvo Clinton, que tuvo Obama, que en algún momento tras la caída de los socialismos reales se instala en el planeta como el fin de la historia, Fukuyama, que tiene una honestidad, Fukuyama, un filósofo que dijo que el fin de la historia de aquí para adelante, el capitalismo para adelante contó. Él reconoció que se equivocó. Mm, Pero fíjate, no es que se equivoque porque siga pensando que el capitalismo es malo, no. Él dice que se equivoca porque no es cierto que el fin de la historia implicaba una profundización del capitalismo y por esa vía mayor igualdad, paz mundial, diálogo, derecho internacional, menos desigualdad, porque eso no se ha dado. Esto es lo que no se ha dado. Y ya no se dio. Hay más guerras, hay genocidio, tú lo mencionabas con Gaza, hay una increíble invasión militar sobre una región, porque es Venezuela, es Cuba, es Colombia, es amenaza a México, en fin. No, estamos hablando de cuestiones mayores, mayores. Y de verdad yo siento que la gente que justifica de cualquier manera, ¿no? De cualquier manera esto en aras de la libertad, están en la misma posición del imperio norteamericano, en la misma posición de Cass, en la misma, no hay diferencia sustantiva, no la hay. Entonces yo lo que creo, Omar, que en este contexto, lo que viene, si es que llegara a imponerse por la vía electoral, cosa que no ocurría desde la década del 30, el siglo pasado en Chile, ujú, nunca había tenido la derecha, la oligarquía, que en ese momento el Partido Comunista, el Partido Socialista recién empezaban a fundarse, la clase obrera en Chile empezaba a surgir como clase, desde el punto de vista de la objetividad de la historia, de la dialéctica de la historia. En ese tiempo, la oligarquía chilena que era dueña de los latifundios y se iban a pasear a los latifundios, no había ningún grado de productividad en la agricultura chilena, los tenían ahí como patios traseros, ¿no? Los campesinos con ojotas, humillados, las familias, la pobreza muy fuerte, dueños del cobre, perdón, dueños del salitre, dueños del carbón, asociados a grandes consorcios transnacionales, porque esto tampoco es tan nuevo en Chile. Después viene un ciclo de transformación y fortalecimiento del Estado, del 33 para adelante. Tomás Mulián lo describe muy bien. Eh, pero digo esto porque nunca, si uno analiza comparativamente, la derecha, la oligarquía, esta derecha, esta oligarquía había tenido tanta representación electoral en Chile como está ocurriendo ahora. Este es el escenario que yo creo que hay que analizar incluso más allá del domingo, porque yo creo que si no, no vamos a comprender siquiera por qué hemos llegado a esto y qué hay que hacer para adelante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si triunfa la candidatura del mundo democrático progresista, Janet Jara? Mira, yo aquí quiero marcar un punto, ¿ah? A propósito de lo que decía antes también. Eh, todas las fuerzas, todas las fuerzas que buscan formas distintas de transformación, con diferencias muy grandes, están todas apoyando la candidatura de Janet Jara. Todas. No hay ninguna que no la apoye.
la democracia cristiana, los del socialismo democrático, los liberales, los radicales que quedaron ilegales, los socialistas, los PPD, en fin, el Partido Comunista, el Frente Amplio, y también acaban de emitir una declaración hace unos días atrás nomás, todas las fuerzas o la mayor parte de las fuerzas de izquierda que no anticapitalistas que no son parte del gobierno. Igualdad, Izquierda Libertaria, Populares, Partido Humanista han emitido y han trabajado, no solamente esta es una declaración de ahora, trabajaron en primera vuelta también, la mayoría, algunos no, algunos estuvieron con Marco Enrique, pero ahora están todos trabajando en los ecologistas, los ecologistas verdes, están todos. O sea, lo que quiero decir, que desde el punto de vista político, el arco que respalda a Janet Jara es el más amplio que se ha logrado en la historia de Chile. Y eso para bien o para mal. Porque para bien es que se logre reflejar en el resultado electoral. Y eso es lo que deseamos y lo que buscamos y por lo cual nos hemos sacado de la cresta y una vez más va a haber que decir que yo, perdona lo que voy a decir, ofenden cuando dicen, yo entiendo que el Mercurio lo diga, entiendo que la Tercera lo diga, en fin, si ellos son una máquina, es cuestión de ver los titulares de estos días, entiendo a Mega, entiendo a Astorga en la Radio Infinita, en fin, yo no tengo problema con la libertad de expresión ni con la diversidad y con la oposición de argumentos. Mi problema no es ese. El punto es cuando se miente, cuando se tergiversa, cuando se manipula torcidamente. Concreto, que se diga, alguien lo diga, quien sea que lo diga, que el Partido Comunista, que la Juventud Comunista ha relativizado su esfuerzo y su apoyo al trabajo parlamentario que tuvo el resultado que tuvo y a la campaña presidencial, miente. Y obvio que mienten porque le tienen temor político a que el Partido Comunista en el escenario del triunfo del domingo, que duda cabe, que duda cabe, alguien tendría que decir, bueno, el Partido Comunista jugó un papel en esta historia. Algunos lo trataron de rebajar, otros lo han tratado de desmentir, otros han tratado de decir que está dividido. Mira, han hecho múltiples cosas. Pero si el resultado del domingo es un triunfo, nadie va a poder negar que el Partido Comunista ha sido determinante y decisivo en ese resultado. Y eso no significa que otras fuerzas no tengan, eh, no tengan roles protagónicos y decisivos. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Es simplemente reconocer un hecho de realidad. Y yo creo que los enemigos y los adversarios y los que nos nombran del Partido Comunista, esto lo tienen más que claro. Y lo han tenido claro desde mucho tiempo. Yo la otra vez comenté, cuando era director del periódico El Siglo, en los 90 nosotros pesquisamos documentos secretos del Departamento de Estado norteamericano y en esos documentos que los publicamos y nadie los desmintió y dijimos textualmente, estos son documentos del Departamento de Estado norteamericano, instrucciones a las autoridades en ese momento de este país. ¿Qué es lo que decían? Hay que tratar de sostener el acuerdo entre los partidos de la concertación con Renovación Nacional, con la UDI, porque eso le da gobernabilidad a Chile, y hay que tener precaución y distancia del Partido Comunista de Chile, porque el Partido Comunista de Chile, junto con el Partido Comunista Cubano, cito literalmente ese documento, vayan a buscar el siglo si alguien cree que yo estoy mintiendo, a comienzos de los 90, porque el Partido Comunista chileno y el Partido Comunista cubano son los partidos más peligrosos de nuestro continente por su ortodoxia, fíjate, por su ortodoxia, o sea, uno podría decir por sus principios. Y es curioso cómo han tratado de instalar en estos días que hay en el Partido Comunista una disputa entre la ortodoxia, la vieja, el viejo, qué sé yo, toda una cosa muy estigmatizadora, con el tema etario incluso, versus lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Sería lo nuevo. Sería lo nuevo los que no consideran que hay que ser ortodoxos, dogmáticos, que el mundo ha cambiado, o sea, los que se quedaron pegados en los 90, ¿no? En el pacto transicional. Eso es. Porque ocurre que, vuelvo al clima regional,
Omar, aquí hay sectores que respaldan finalmente en forma y fondo. O sea, ya te están diciendo que poco menos que hay que matar a Maduro. Bueno, lo intentaron con el presidente Chávez. Si ya hubo un golpe en contra del presidente Chávez y se lo iban a llevar a Estados Unidos. Entonces yo lo que creo es que si el resultado es el triunfo, esto no va a poder ser desmentido por nadie y se va a tener que asumir que esta coalición con este nivel de amplitud es la que ha logrado el resultado electoral que podría lograr. Ahora, si el resultado es adverso, también va a haber que hacer el análisis en profundidad, porque tú te tienes que explicar cómo llegaste a una situación a partir de la cual todas las fuerzas, sean parte de este gobierno, sean no parte de este gobierno, tuvieron un resultado adverso en la dimensión que todavía no sabemos cuál va a ser. Hay encuestas dando vuelta, en fin, pero ya la apuesta clara es gana Janet Jara por poco, o gana Kass por algo, por más, por mucho más, y son escenarios que ya se están evaluando. Insisto, sobre la base de ya un parlamento electo, porque ya el parlamento está electo, ya las fuerzas están. Les faltó un poquito así para llegar a tener una mayoría que les permitiera hacer lo que quisieran, incluso desde el punto de vista constitucional. Les faltó un poquito así. Y tal vez en eso andan preocupados en estos días de las tratativas. Ahora, yo lo que creo es que el resultado electoral del domingo, con este escenario, lo deciden las mujeres de Chile transversalmente. Transversalmente. ¿Por qué? Porque las mujeres de Chile transversalmente son víctimas de un sistema de opresión brutal, transversalmente. Los ingresos son para las mujeres menos que para los hombres, solo porque son mujeres, los ingresos. Las mujeres que cuidan ni siquiera tienen ingresos. Las mujeres que compran los pañales para la tercera edad, para las personas de la tercera edad, que los compran y que y la mayoría, estos son estudios, ¿ah? Yo no estoy hablando aquí lo que a mí se me ocurre. Yo trato de ser en esto súper riguroso desde el punto de vista de los antecedentes de los estudios, a pesar de que Kass volvió a plantear los truchos informes de Lago, del señor Lago, que el Canal 13 se va a tener que hacer en algún momento responsable del impacto negativo y distorsionador que tuvo eso que hizo desde el punto de vista de una especie de estigmatización a una persona. Porque eso fue lo que hizo el Canal 13, una estigmatización en forma y fondo a una persona. Era con nombre y apellido la cuestión, así con nombre y apellido. Me dedicaron varios días, es impresionante, porque uno dice, chuta, si yo no soy ni diputado ni parlamentario, soy miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, fui asesor en el Ministerio del Interior de la nueva mayoría, lo fui ahora, chuta, pero es que ahí algo de esto explicó una persona que le agradezco en cierta manera, que salió en los Twitter a decir por qué, una de las razones por las cuales Kast carga, ¿no? Y lo describió en el Twitter. Que yo creo que algo de eso hay, eso efectivamente algo de eso hay. Pero digo esto, Mar, porque creo que las mujeres van a ser determinantes en el resultado electoral. Y determinantes porque son las mujeres que estamos describiendo, las mujeres que han sido y que algo ha mejorado, pero todavía queda mucho para que los famosos papitos corazón no sigan oblicuándose, sacándose los pillos, arreglándoselas, olvidándose que las mujeres son las mamás de sus hijas y de sus hijos, no son otra cosa, ni más ni menos, que están separados, pero los papitos corazón son víctimas del abuso. Hay mucho femicidio en Chile, por favor. A mí no me vengan a instalar el concepto, porque estos son fenómenos de humanidad cualitativo, que hay menos que hay más, porque la cantidad no dice relación con el impacto que tiene. Aquí hay gente que ha dicho, pero que en Chile hay menos femicidios que en otras partes. Oye, mira, en estas cosas, por favor, no nos vayamos por ese camino. Aquí en Chile tenemos femicidios y femicidios tremendos. Y la mayoría de los femicidios se producen sobre cuerpos de mujeres y de niñas y de niños que ya han tenido antes, varios de ellos, la orden
judicial y policial de que los asesinos no debían acercarse a las víctimas. Y sí se acercaban, y sí las mataron. Bueno, esas mujeres, las que son abusadas, las abuelas, las mamás, las adolescentes, ¿no? Las mujeres que tienen salario injusto, las que no tienen, las de los, las que son víctimas del papito corazón. Yo creo que todas esas mujeres transversalmente, más que mi llamado, mi convicción es que no tienen ni una razón para votar por alguien como Kast, que a todas estas cosas de una u otra manera les da la espalda. Él, claro, él alega que ahora subió la cesantía femenina, sí es cierto, pero en su programa no tiene ni una propuesta concreta desde el punto de vista de modificar esa situación. Y Janet Jara sí la tiene. Y tengo entendido que en las últimas horas se ha ido orientando en la perspectiva de fuentes ocupacionales para mujeres, financiamiento para el tema de las mujeres que cuidan, en fin. Las mujeres, yo creo que van a ser determinantes, voten por Kast, voten por Jara, van a ser determinantes en el resultado del domingo, pero van a ser muy determinantes en el resultado de un escenario abierto si mayoritariamente o significativamente votan por Janet Jara. El otro segmento, lo hemos dicho otras veces, es un dato de realidad, amiga y amigos, no es que uno lo invente, es el 20% de personas que votaron por París. 20%. Esas personas no puede uno calificarlas de fachos pobres porque es una ofensa. Tampoco puede descalificarlos que como Nacho, también es una ofensa. Tampoco esas personas creen que estemos a puertas del fascismo. No lo creen. Y no lo creen y no lo van a creer de aquí al domingo. Sin embargo, sí son personas que valoran el emprendimiento, el esfuerzo personal, la libertad individual, el sentido de lo colectivo desde el punto de vista de proyectos. No quieren más abuso. Pucha máquina, ya con todo lo que está pasando con el Poder Judicial y en otros lugares. Es decir, si alguien a mí me dice que la ciudadanía que votó por Parisi está equivocada cuando no quiere más abuso, entonces yo no sé en qué planeta no sé dónde viven, porque aquí sí hay abuso y mucho abuso. Y esta ciudadanía es víctima de esos abusos y no quiere más abusos. Entonces, yo lo que creo, Omar, es que también este 20% va a ser determinante. Y creo que hay muchas razones por las cuales esta ciudadanía podría votar por Janet Jara, así como lo hicieron, fíjate, en un 62% en la segunda vuelta presidencial anterior, en donde hubo un plebiscito del Partido de la Gente, donde lo que se aprobó fue el voto a Kast. Y sin embargo, la gente que votó por París en primera vuelta, 62% votó en segunda vuelta por Boris, por Gabriel Boris. Claro, ahora el escenario es distinto, es muy distinto, pero son antecedentes y yo creo que hay que estar abierto y atento a lo que vaya a ocurrir en este sentido, porque creo que en un escenario abierto, eh, si se llega a un triunfo electoral, ya con un parlamento como el que está, va a ser un tremendo desafío. Ujú. Y yo varias veces he dicho, una de las cosas que creo que nuestro gobierno se equivocó rotundamente, desde el comienzo hasta el final, es haberle dado esa categoría de, no sé, poco menos que única solución, única vía, único acá, único allá, legitimación mediante a un sector que lo que hizo fue boicotear desde el Parlamento. La derecha lo que hizo fue boicotear. Boicotearon el secreto bancario, boicotearon más del 40% de los proyectos de inversión que iban a las policías. Lo boicotearon. Y con la chiva de que los indultos, siempre hay chivas, siempre hay cosas que relacionan. Y como la hegemonía mediática trabaja fuertemente, ese es otro tema que queda pendiente. O sea, tú en un país con una hegemonía mediática totalizante como la que tiene este, chupaya, o sea, se te viene cuesta arriba, pues porque ocurre que instalan. O sea, la campaña que están haciendo los medios hegemones en este momento en Chile, es mucho más fuerte que todos los partidos de derecha juntos, es mucho más incidente.
Entonces, es muy difícil contrarrestar eso. Entonces, lamentablemente ahí hay otro error. O sea, otro error porque los noventeros, porque los del pacto transicional sí consideraron como un hecho político positivo lo que ellos construyeron en entendimiento con la derecha y con los grupos económicos, incluido el espacio mediático, la hegemonía mediática. Sí, pues. Y en ese mismo periodo, lo ha dicho Juan Pablo Cárdenas y lo han dicho Felipe Portales, lo han dicho varios más, en ese mismo periodo se cerraron prácticamente todos los medios que habían luchado contra la dictadura por pluralismo de verdad. Todos, no quedó ni uno. Cauce, Fortín Mapocho, Análisis, APSI, yo trabajé en varios de ellos. Las radios comunitarias, que decir, se vinieron al suelo prácticamente todo. Ahora se está reponiendo en algo, pero todavía no tiene ninguna significación. En su momento la época también. Sí, La época que también cerró, po, sí, duró poco. Entonces, yo lo que creo, Omar, que en esto hay que mirar con atención, porque si se llegara a lograr un triunfo, va a ser un hecho histórico. Partamos de la base que sería la primera vez en la historia de Chile, y yo creo que, si no me equivoco, tal vez en el mundo, que llega a ser presidenta de un país por vía electoral, como lo fue Salvador Allende, una mujer comunista. Ese es el tema. O sea, y con el programa y con esto que decíamos antes, con que tratan de poner que ella tiene otra alma, que el PC tiene otra, que el PC está dividido. O sea, ya el Mercurio y la tercera hacen sí. festín con esto y siempre, nunca dicen la fuente. ¿Ah? Yo no tengo por qué dudar que tengan fuente. Pero tal vez sería interesante que digan, porque ¿quién va? Si nadie va a ir como ellos lo hacían en el tiempo de la dictadura, ¿no? Que tenían censuradores dentro de los medios, incluso de sus propios medios, de ellos mismos tenían censuradores uniformados. Inventaron cosas, justificaban asesinatos, salían en la segunda, el Mercurio, salían cosas terribles respecto de crímenes de lesa humanidad y ellos lo inventaban como si fueran la primera versión que se da sobre Marta Ugarte, que había sido entre comillas, un lío amoroso. Así es, así Eso es. es, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, no estamos hablando de ficciones, estamos hablando de cosas que se hicieron. Entonces, yo no estoy en ese código ahora, en este momento, asumiendo que esto fue así, pero en esta actual situación, a mí me parece que lo que está quedando en evidencia en todo el tema de corrupción del Poder Judicial, en este tipo de situaciones, es que las famosas filtraciones, cuando tú ocultas la fuente, porque la ocultas, y no digo que no exista la fuente, sino que la ocultas, lo que publicas o lo que difundes es el tema. Sí, Porque tú cierras la posibilidad para que la contraparte o la parte que es objeto de esta direccionalidad pueda reaccionar. Entonces, cuando, por ejemplo, en concreto dicen, fuentes comunistas dicen que en el Partido Comunista hay no sé qué cosa respecto de las tensiones de la vieja guardia con la nueva guardia, que como ¿me entiendes? O sea, mm, es un encubrimiento a la direccionalidad de la difusión y de la publicación que se hace. Entonces, claro, tal vez no sería malo que citen las fuentes, po. sí, A ver si esas fuentes citadas van a decir lo mismo. Sería bueno. Ayudaría al pluralismo de verdad, a la libertad de expresión, y no a estos fenómenos de filtraciones que en el caso del sistema judicial es horrible. Es horrible lo que ha ocurrido con las famosas filtraciones. Es horrible, realmente. Pero frente a otras cosas como referidas a esta que estamos hablando, referidas a otras más, al final de cuentas, sobre la base de una hegemonía oligopólica del sistema mediático, tú golpeas, 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 golpeas y a quienes golpeas no tienen cero posibilidad de poder reaccionar siquiera. Cero, cero, ¿ah? Cero. sí, Entonces creo que ahí hay un punto también, Omar, que es importante considerar a propósito de la adversidad con la cual se ha trabajado por mucho tiempo, por muchos años, las elecciones en este país. sí. Fíjate, Juan Andrés, les recuerdo que estamos analizando la semana política, que toda esta primera parte
una intervención, ¿no es cierto?, del propio Juan Andrés en torno a este análisis que es previo a la elección del 14 de diciembre. ¿Cuál es este contexto? ¿Cuáles son los elementos que están cursando? El Juan Andrés a nivel internacional, y solo, no por ser odioso, ¿ah? Eh, Fíjate que en los dos o tres debates que hubo de segunda vuelta, hay una serie de omisiones, ¿no? Yo diría que una de las omisiones más complejas tiene que ver con este documento emitido, ¿no es cierto?, por el propio gobierno norteamericano, en donde está este marco estratégico, ¿no?, para el año 2025, por cierto, y obviamente pensando a futuro. Y ese marco estratégico no hubo ninguna pregunta, nada, nadie, ningún periodista se le ocurrió preguntar a ninguno de los dos candidatos sobre lo que implica no solamente para América Latina, sino que para Chile, lo que establece, ¿no es cierto?, ese marco estratégico elaborado por el gobierno norteamericano. Y digo esto porque eso también es un marco de análisis para entender en parte lo que está ocurriendo en Venezuela con este secuestro, ¿no es cierto?, de un barco petrolero que ya significa intensificar de manera mucho más potente, ¿no es cierto? Ya estamos hablando no solamente de embargo, estamos hablando de instalar, ¿no es cierto?, instalarse militarmente en el Caribe, sino que además derechamente, ¿no es cierto?, aplicar una serie de sanciones económicas y que apuntan a tratar de restringir por hambre y por otro tipo de medios al gobierno de Venezuela, de castigar a su pueblo. Y por otro lado, tú tienes los medios de comunicación, ¿no es cierto?, instalados en la frontera y algunos reclamando de que no pueden trabajar al interior de Venezuela y sin embargo no piden los permisos ni piden las acreditaciones que son las que se necesitan para poder trabajar como medio, que además es reconocido de un país, del país que sea. Yo me imagino que hay que hacer eso, ¿no? Yo no creo que uno entre con cámaras y entre con todo tipo de cosas y empiece a sacar imágenes y empiece a entrevistar gente sin pedir permiso, ¿no es cierto?, al país de origen. Vería muy complicado que un grupo de periodistas de donde fuera se instalara en Chile a hacer eso y además a enviar información a su país de origen sin pedir una autorización, sin informar, a lo menos, de qué es lo que están haciendo, cuál es el medio, qué es lo que van a hacer medianamente, dónde van a estar. Ya, lo veo complicado, pero fíjate que a mí lo que me llama la atención, como te digo, es que este documento sea un gran ausente y que es de bastante interés, porque fíjate que ahí Estados Unidos redefine una serie de cosas en el ámbito de la seguridad, de la economía. O sea, habla de la paz mediante la fuerza. Así de claro, con poder militar, con poder económico, con poder tecnológico. Habla, ¿no es cierto?, de que ellos no quieren guerras eternas, pero que sin embargo están dispuestos a intervenciones selectivas. O sea, que son conceptos duros. Habla de que a los socios recíprocos, ¿no es cierto?, se les va a exigir, ¿no es cierto?, una definición. O sea, América Latina ya no es solamente un patio trasero, sino que ahora ya derechamente, ¿no es cierto?, vendría siendo como un espacio de protección del propio Estados Unidos. Entonces, y hay citas claves. Denegaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas o controlar activos estratégicos en nuestro hemisferio. Fíjate que ahí nadie ha preguntado nada lo que eso significa y lo que eso implica para Chile, para sus negocios, para sus acuerdos comerciales, porque además define una situación binaria que tampoco es real, porque define como si China fuera el lugar, el gran adversario, el gran enemigo, y resulta que cuando tú entras a ver
los documentos de la CEPAL, por ejemplo, sobre las inversiones, más del 38% de las inversiones en América Latina son norteamericanas y son del mundo privado. Y de China solamente con suerte se llega al 4,8%. Y eso está establecido ahí. Entonces, ¿qué construcción en el fondo ideológica hay ahí? Entonces los norteamericanos vienen y dicen, mire, nosotros tenemos cuatro ejes para la región, o sea, para América Latina. Control migratorio del crimen, eliminación de influencia adversaria, reindustrialización hemisférica, pero donde la reindustrialización es la reindustrialización norteamericana. Por tanto, todas las cadenas de valor van a ser para esa industrialización. Y el cuarto punto, ¿no es cierto?, es esta exigencia. ¿Ustedes quieren el mundo liderado por Estados Unidos o por otras potencias? Y para eso hay reasignación militar. Por tanto, se trasladan fuerzas de Europa y de Medio Oriente. ¿A dónde? A nuestro hemisferio, que es lo que estamos asistiendo. Una diplomacia comercial agresiva, donde ustedes ven la instalación, ¿no es cierto?, del nuevo embajador norteamericano en Chile. Tremendamente agresivo con el gobierno de turno y que puede ser con otros gobiernos también, porque aquí hay una estrategia de fondo. Luego, ¿no es cierto?, las embajadas como centros comerciales, o sea, a promover los intereses empresariales norteamericanos y a que esos intereses se impongan. Y por tanto, ¿no es cierto?, a establecer una contranarrativa antichina. O sea, de eso es lo que estamos hablando. En ese contexto, ¿no es cierto? Entonces nos colocan un dilema que es profundo. O somos soberanos o nos alineamos. O aceptamos una posición de posible desarrollo en condiciones de independencia, o sencillamente vamos a estar, ¿no es cierto?, en la dependencia absoluta y atado a este proceso de reindustrialización norteamericano. Entonces, ese es el elemento, son los elementos que están ahí. Ahí está el documento, si es cosa de llegar y leerlo. Y resulta que ningún periodista en Chile se ha tomado la molestia de preguntar a las dos principales candidaturas del país que ofrecen, ¿no es cierto?, y que están en disputa, qué es lo que piensan de esto y qué es lo que significa esto para el Estado de Chile. No hay pronunciamiento de las élites chilenas, no hay pronunciamiento de los partidos políticos en Chile sobre este documento, que no es cualquier cosa y que significa un cambio brutal, significa un giro que no es de menor envergadura. A mí me parece que eso es tremendamente grave, esa omisión, porque no es antojadiza. Entonces ahí uno entiende una serie de cosas que están ocurriendo hoy día en Chile, en los medios de comunicación y en otros espacios. La redefinición de los adversarios de los enemigos, ¿no? A partir de esto. O sea, yo creo que eso es un elemento que hay que tenerlo ahí sobre la mesa, Juan Andrés. Mira, yo lo estoy trabajando en un textito que espero se publique en estos días, humildemente, ¿no?, en Crónica Digital, y en algún otro espacio también. Eh, pero esto es parte de esa reflexión. Pero insisto, aquí hay elementos que son contundentes y que tienen impacto directo en la relación de nuestro Estado-nación, ¿no es cierto?, con la potencia llamada Estados Unidos. Pero no solamente Chile, es de todos los países de América Latina, es de todo el continente. Y en donde el punto, yo diría mayúsculo, donde el punto, ¿no es cierto?, donde se está usando esta lógica ya en extremo, es en las costas venezolanas. Y es la amenaza, ¿no es cierto?, contra los países del Caribe. Y por tanto, por extensión, a toda América, América Latina, nuestra América. Juan Andrés, Sí, antes de los poemas tan esperados, yo comparto, Omar, tu análisis, solo, mira, a ver,
todo el proceso emancipatorio que se desarrollaba en las décadas del siglo pasado, 60, 50, en fin, incluso un poco antes, 70, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile, gobierno de Salvador Allende, en Uruguay, en Argentina, en fin, en El Salvador, con guerra ahí armada fuerte, en Nicaragua, cuando tumban a los somocistas, Cuba, que sigue avanzando en su revolución a pesar del bloqueo criminal. Todo eso, a propósito del Plan Cóndor que tú mencionabas, los 50 años, el imperialismo norteamericano y las oligarquías criollas y las élites militaristas de patrióticas tienen muy poco, en realidad, esa es la verdad. Porque echarle la culpa al comunismo ya es como mucho, ya, pues ya es como Kaiser cuando habla de que el comunismo es igual que el fascismo, entonces como ya. Pero mira, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Esos procesos emancipatorios que buscaban justicia social, que buscaban soberanía, independencia nacional, integración en la región, los pararon con dictaduras criminales en toda la región. Se llenó de dictaduras, vienen los genocidios, vienen las hambrunas, hambrunas terribles, terribles, millones y millones de personas hambrientas en dictaduras, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en fin. Perú es una excepción, porque ahí mientras hubieron gobiernos militares, había otro diseño y otra proyección del punto de vista del Estado-Nación peruano. Pero eso es. Luego vienen las luchas populares, se desarrollan, se despliegan, vienen los procesos electorales, se vuelve un poco en parte a revertir la situación, en parte. Y ahí, ¿qué es lo que se viene encima? Viene otro intento del imperialismo norteamericano y de las transnacionales, de pasar por los estados nacionales, el ALCA, de pasar por arriba de los estados nacionales. Es el periodo en que están invadiendo Libia y matan a Gaddafi en las calles, lo matan, lo matan. Y además lo muestran en televisión como una gran cosa. O sea, a los dictadores hay que matarlos así, así. Eh, Invadieron Irak, después resultó que era todo mentira, todo mentira. Nunca existieron las famosas bombas y todo eso que justificaron que el gobierno de turno en Estados Unidos sea demócrata o republicano, porque en esto son iguales, iguales. Pues si alguien a mí me dice que porque le financian algo, ¿no es cierto? Los demócratas son ONGistas, ONGs, son demócratas. O sea, yo diría que está bien si ellos pueden hacer esas cosas y las hacen, de hecho las hacen. Pero de ahí darle el hálito de que son los demócratas del planeta, por favor, si son los criminales de Gaza, son los criminales en estas dictaduras que estoy describiendo. Bueno, ahí tratan de parar con el ALCA, ¿no? Que era y de nuevo viene un movimiento emancipatorio que culmina con la elección de Chávez, luchas populares en Bolivia, Evo Morales, Kirchner, Argentina, en fin, Rafael Correa en Ecuador, viene todo un proceso. En ese proceso también empata, en particular el gobierno de Michelle Bachelet, empata en política internacional empata con integración, ALCA, UNASUR, en fin. Y de nuevo viene la embestida en una situación que tú has caracterizado muy bien, porque eso es lo importante de tu análisis, Omar, lo que tú describes. Porque en este momento el imperialismo yanqui y los socios botanistas que ahora instalaron una base en Ushuaia, una base militar, ojo, amigo, una base militar, no es nada de turismo, no son turistas israelíes, y van por Ushuaia, van por la zona austral, van por la Antártida, lo hemos dicho otras veces, Atlántico Pacífico. Esa es la situación real, real, no ficticia. Bueno, entonces vienen ahora, van en esta ofensiva. Esto es lo que está cursando en este momento. Ahí se explica y por eso es que tratan de justificar. Fíjate que el petrolero ese es un atentado a todo, a todo, a todo. O sea, el imperialismo yanqui se mete por cierta parte todo, el derecho internacional, todo. Es guerra. O sea, a ver, yo el otro día le decía a altas autoridades con las cuales conversé, mira, si no se le puede pedir algo, hay que prepararse, prevenir,
porque Estados Unidos, en un momento en que no había ninguna razón del punto de vista militar estricto, lanzó dos bombas atómicas sobre dos ciudades en Japón y mató a centenares de miles de personas, seres humanos inocentes que no tenían ni un arma en las manos, niñas, niños. Eso hizo. Y eso lo hizo para instalar lo que vino después, que es una dominación hegemónica sobre Japón que dura hasta hoy, porque Japón cambió cualitativamente. China logró enfrentar todo eso con una revolución popular. Si eso es lo que le permite a China ser lo que es hoy y no ser lo que es Japón, que es un estado capitalista desarrollado, pero capitalista, con temas de desigualdad, con temas de pérdida de identidad, con un montón de fenómenos que son reales, ¿no? Entonces, yo lo que creo, Omar, que lo distinto en este momento es que ya la caída de los socialismos reales quedó en el pasado. Hoy día lo que hay es un cuerpo de naciones y de potencias multilaterales que se enfrentan a este intento norteamericano y a este intento otanista. Se enfrentan en África, Burkina Faso, y yo, con mucho respeto, le pediría a las amigas y amigos, infórmense de estas cosas directamente, porque en África sigue un proceso que partió hace décadas de emancipación. Y empiezan ya a salir, no, es que son dictadores militares, que empiezan, pero sin, todo se ampara en una cosa para al final justificar las atrocidades que hace el imperialismo yanqui. Se amparan, y eso es lo grave, se amparan. Entonces está la situación de África, está, lo hemos dicho otras veces, que con genocidio, porque el genocidio sigue adelante, eso es lo terrible, pero iban por Irán y no pudieron. Y ojo que en Siria se le está produciendo un fenómeno que puede en las próximas semanas y meses modificar cualitativamente la situación de Siria. Cualitativamente. Pero en sí, en esa zona no pudieron revertir. Por eso estaba el portaaviones que está ahora frente a Venezuela. Si es eso. Entonces, cuando no pueden allá, vienen para acá y van a tratar hasta el final de apoderarse del petróleo venezolano, echar abajo el proyecto emancipador venezolano, cubano, nicaragüense. Están golpeando a Brasil, están golpeando a México, ojo. Hay declaraciones bien fuertes y profundas que yo comparto de un ex asesor, perdón, de un asesor de Lula, a propósito de que Estados Unidos parece que está convencido de que tiene que generar un nuevo Vietnam en nuestra región. Pero no se acuerdan qué les pasó en Vietnam, con una oposición al interior de Estados Unidos fuerte y creciente, de gente que no quería la guerra. Mohamed Ali, Bob Dylan, Joan Baez, por nombrar algunas, Jane Fonda, por nombrar algunas personas, pero era una parte importante del pueblo norteamericano, el pueblo profundo, el pueblo real, que se opuso y resistió a la guerra y quería la paz. Y perdónenme que yo no le puedo, no creo que sea bueno rebajarle a ese movimiento que hubo por la paz al interior de Estados Unidos, poniéndolo como si fuera una cosa, porque hay gente que el hippie, no, si era gente que se sacrificaba mucho por tratar de evitar que Estados Unidos siguiera haciendo lo que fue criminalmente contra Vietnam. Y tomó formas, y como todos los procesos emancipatorios, tomó estética, tomó ética, pero buscaban la paz, así como la gente que ha resistido en Noruega en contra de que a esta señora que ha pedido que invadan militarmente su país, como lo hizo la derecha en Chile cuando pedía a gritos que por favor los militares chilenos salieran a las calles a matar y a liquidar al gobierno del presidente Allende y al propio presidente Allende, y iban a los cuarteles a tirarle arroz a los militares chilenos, para decirle que eran unos gallinas, si eran provocadores. Hay imágenes de esto, hay videos de esto. Bueno, en Noruega han habido múltiples voces en las calles denunciando que con esto se acabó el Premio Nobel de la Paz como institución,
Porque no puede ser que una persona que está bregando porque entren fuerzas militares a matar a conciudadanos, más allá de sus diferencias, tú le das el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de la Paz. Entonces, creo que eso hay que también tenerlo en cuenta, Omar, para poder dimensionar lo que está ocurriendo en este momento en el planeta. No es menor, con esto cierro, que el gran jefazo de la institución que da el premio Nobel haya dicho en su discurso que quienes avalan y respaldan la dictadura de Maduro, por lo cual él está fascinado porque se le dé el premio Nobel de la Paz a Machado, es Cuba, es Rusia, es China, los ha nombrado, ¿ah? Es Irán, es Nicaragua, Hezbollah, o sea, nombró, es increíble, este tipo, no sé qué se cree, pero ya le dio una impronta absoluta y total al famoso Premio Nobel de la Paz, que dejó fuera a más del 80% del planeta, ni más ni menos, ni más ni menos. El premio Nobel de la guerra, El más Premio bien. Nobel de la Guerra. Es Sí, exactamente mal. Eso es el sí, Premio sí. Nobel de la Guerra. Es el premio De la Nobel de la Guerra. guerra. Fíjate, Juan Andrés, que hay otro tema, cortito, a modo nomás de mensaje. Eh, el canciller Lavrov recordó los objetivos esenciales, ¿no es cierto?, de lo que la Federación Rusa pretende a propósito, ¿no es cierto?, de su interés y de lo que se ha producido en Ucrania y de esta disputa que sabemos que es militar, que es con la OTAN y por cierto también con Estados Unidos, porque hay una cosa que hay que recordar. El primer presidente que empieza a administrar desde el punto de vista material armas en forma directa a Ucrania, ese fue el presidente Trump, es su primera administración. Claro, Y eso no hay que sí. olvidarlo. Entonces, ¿pero qué es lo que dice Lavrov? Y lo dijo con tono firme, ¿ah? Lo dijo, mire, ¿quieren paz? Reconocimiento pleno de que Donbass, Zaporilla, Gerson, Crimea son territorios rusos, que es la posición que ha manifestado el presidente Putin. Segundo, Ucrania debe ser neutral, no alineada, desnuclearizada, desmilitarizada y desnazificada. Solo bajo esas premisas, ¿no es cierto?, se puede hablar de negociaciones de paz. Así de claro, frente a todo este tipo, ¿no es cierto?, de esta Exacto, Omar. construcción mediática. Exacto, y solo digo un dato concreto, ¿ah? Tampoco es la opinión de Juan Andrés Lago. Ojo, dato concreto. Cuando se habla de desnazificación, es porque al interior de Ucrania, impulsado por el gobierno de Zelensky, se asesinó y se ha asesinado a opositores a su régimen, incluido una cantidad no menor de comunistas. Que lo escuchen los que tienen que escucharlo aquí en Chile, ¿ah? Por favor. ¿O acaso que la vida de los comunistas y de los jóvenes comunistas vale menos? Porque los encerraron hace unos años atrás en un galpón y los mataron. ¿Sí? Y los mataron. Entonces, aquí estamos llegando a cosas que yo de verdad creo que ya no tienen más posibilidades de ser, no tienen, no hay más espacio. O sea, lo que está pidiendo Lavrov es, comento lo tuyo, Omar, es que no sigan avanzando con armamento atómico sobre la frontera de la Federación Rusa. Eso es lo que está pidiendo. ¿Alguien podría estar en contra de eso? Mire, en este momento Perú está comprando tanques, más de 50 a Corea del Sur, perdón, a Corea del Sur. Y ocurre que en las guerras, como ha quedado demostrado, salvo la tecnología de los drones y otras cosas más, pero, de acuerdo a las características de Chile y Perú, las guerras se dan en los desiertos y los ¿Sí? tanques son clave. Entonces, el gobierno de Perú se está armando. Submarinistas son cosas públicas, lo que estoy diciendo, no son privadas, son públicas, amigas y amigos. Los submarinistas argentinos, una parte de ellos se está formando militarmente o adiestrando militarmente en Perú. Entonces, estos gobiernos reaccionarios como el de Milei, como el de Zelensky, como el de Perú,
Y aquí también, claro, se generan tensiones, pero también tienen propósitos estratégicos en una dimensión brutal donde lamentablemente ni los crímenes de lesa humanidad ni las guerras quedan fuera de su escenario, porque no van por la paz, no van por la integración. Entonces, cuando Lavrov dice esto respecto de la situación de Ucrania, yo vuelvo a repetir lo que en dos ocasiones el Papa Francisco, el anterior, en una entrevista al Corriere della Sera y La Estampa, periódico italiano bastante importante, cuando le preguntan por esto, dice, bueno, ¿qué quieren si le han ido a ladrar a la frontera a la Federación Rusa? Le han ido a ladrar. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta, y cierro, los que tanto están preocupadísimos de que la dictadura de Venezuela, eh, aquí también se usó el argumento de la dictadura de la Unidad Popular. En el Parlamento pregolpe, en el Poder Judicial y en las Fuerzas Armadas. Y había voces a nivel internacional que también hablaban de la dictadura de la Unidad Popular. Y de hecho, un alto dignatario de este país reconoce autocríticamente que fue un tremendo error ético haber planteado las cosas así, porque ocurre que con ese argumento falaz, terrible, brutal, se fue avanzando para producir el golpe. Y en el caso de Ucrania, yo creo que ya es más que claro de que la situación no tiene nada que ver con la soberanía de Ucrania, no tiene nada que ver con el tema de, de- de una especie de libertad, no sé de qué cosa. O sea, si hasta los propios, no todos, pero algunos gobiernos europeos ya dicen, oye, no, Ucrania no puede entrar a la OTAN. Si la OTAN es un sistema de guerra, por eso es tan peligroso que esa misma OTAN a la cual quiere entrar Zelensky haya instalado ahora en Ushuaia una base militar. Tienen bases militares en Colombia, el gobierno de Petro, por eso lo odian, pidió que salieran. Tienen bases militares en Ecuador. Ahora el gobierno peruano autorizó que fuerzas militares armadas norteamericanas entren en su territorio, con la chiva que van a ayudar a no sé qué cosa. Bueno, si siempre hay chiva, po, siempre hay chiva. Bueno, vamos. Bueno, vamos con homenaje a Gabriela, pues, recordándola a ella en un poema que ella misma escribió, ¿no es cierto? Que se llama Canción Las Muchachas Muertas, a la mamá de la poesía chilena en sus 80 años del Premio Nobel de Literatura. Un orgullo para nuestro país y para el continente. Y las pobres muchachas muertas, escamoteadas en abril, las que asomáronse y hundiéronse como en las olas el delfín. ¿A dónde fueron y se hallan, encuclilladas por reír o agazapadas esperando voz de un amante que seguir, borrándose como dibujos que Dios no quiso reteñir, o anegadas poquito a poco, como en sus fuentes un jardín? A veces quieren en las aguas ir componiendo su perfil, y en las carnudas rosas rosas casi consiguen sonreír. En los pastales acomodan su talle y busto de ceñir, y casi logran que una nube les preste cuerpo por ardid. Casi se juntan las deshechas, casi llegan al sol feliz, casi reniegan su camino, recordando que eran de aquí, casi deshacen su traición y van llegando a su redil,
y casi vemos en la tarde el divino millón venir. Canción de las muchachas muertas. La divina Gabriela Mistral. Gracias, Omar. Qué intenso el poema. Sí, bello poema. Intenso, bellísimo. No. Agradecer las visitas, Ya. agradecer que comparten el programa, agradecer a quienes comentan, a quienes nos hacen sugerencias, a quienes nos cuestionan. Así es. Seguimos en este camino. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.